pesado. Representa aproximadamente un 5 a 7% de peso corporal. Entonces, 6 a 7% de peso corporal, 3 a 4 kilogramos, depende mucho de nuestro paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo despellejamos, ¿cuánto perdemos? ¿No? ¿Mitad? ¿Cierto? Si pesa 50 brillantes, 6%, 4 kilos 200 más o menos. Entonces está constituido por una epidermis, por una dermis. El epidermis ectodérmico, dermis mesodérmico. El grosor va a variar un poco si es piel delgada o piel fina. Las diferencias entre las dos pieles, entre la gruesa y la delgada, es oblicuales. Muy bien. La diferencia es en la capa lúcida, de la piel gruesa la tiene y de la piel delgada no la tiene. Esa es la... Entonces, ¿cuál es la función más importante de la piel? La protección mecánica. Y esa la da principalmente en la capa córnea. ¿Cuál es su objetivo? Por ejemplo, en este medio ambiente hay bacterias, hay virus, hay de todo, purulando ahí entre ustedes, entre nosotros. No va a permitir el ingreso de esas bacterias justamente gracias a esa capa córnea. Y por otro lado, nos cae la lluvia, no se mete el agua gracias a esta capa córnea. Entonces, esta es la principal función de la capa córnea, cuyo mecanismo es la protección mecánica contra agentes externos. Los grandes quemados, no tanto en profundidad, sino en extensión, se mueren por... ¿Y por qué por sepsis y por bacterias? No hay capa de defensa. ¿Va a afectar la capa córnea? Justamente, ¿no? Porque la protección mecánica está alterada, no va a haber ese mecanismo córneo que va a evitar que las bacterias de nuestro medio ambiente ingresen. Es por eso que los grandes quemados se mueren, porque se meten las infecciones, se meten todo tipo de infección. Y eso le va a generar una bacteria, una sepsis, lo que comentaba su compañero. Función sensitiva, termorreguladora. ¿Por qué se da la función termorreguladora? ¿A ver, Sofía? Porque eliminamos agua a través Los receptores. Da la función termorreguladora básicamente porque tenemos que en la hipodermis vamos a encontrar lo que es el tejido celular subcutáneo, en el cual vamos a encontrar lo que es básicamente el tejido graso. El tejido graso sabemos que, por ejemplo, un gramo de grasa va a aportar 9 calorías. Pero no es por eso. Y también vamos a encontrar unas glándulas subcutaneas y otras glándulas sebáceas. Ahí está la respuesta. Las écrinas, apócrinas y las sebáceas. Pero ¿cuál es la que funciona mejor? Principalmente las ecrinas, las vamos a encontrar en la frente, axilas, palmas de la mano y en algunos casos superiores del muslo. Las ecrinas son las subdoraciones, ¿no? Sí. ¿Y las apócrinas? Las apócrinas van a estar más presentes en lo que vamos a hacer en la ingle y van a necesitar una secreción lechosa pegajosa. Lechosa, Y van a madurar ya en la y puerta. están justamente en relación a los folículos pilosos. Esos dos mecanismos nos van a ayudar a la termorregulación. La función excretoria, la síntesis de la vitamina D3. ¿Cómo se da la síntesis de la vitamina D3? Se activa por los rayos ultravioletas. Se activa a nivel de los rayos, por la activación de los rayos ultravioletas de la piel, por los receptores. Bueno, sí, prácticamente va a activar la síntesis de la cascada de producción de la vitamina D3. O sea, se activa la cascada, ¿no? Porque esta hidroxilación de la vitamina D3 va a empezar a nivel de la piel gracias a los rayos ultravioletas. Después se va a ir al hígado, después se va a ir al riñón, ahí es su segunda hidroxilación, en 1,25 con el calciferol. Y esta vitamina D3 va a ir al intestino a nivel del duodeno para ayudar a la absorción de calcio. Eso es su función. Y obviamente la protección de los rayos UV, ¿no? Tenemos rayos UV tipo
¿Cuáles son? Porque unos son necesarios, los otros actúan a nivel de la capa dérmica y los otros actúan a nivel de la capa dérmica. En la capa dérmica van a producir su engrosamiento y la destrucción justamente de la capa elástica. Entonces, justamente el sol, gracias a sus rayos ultravioletas, uno nos ayuda a la síntesis. Por otro lado, nos ayuda a la hiperpigmentación, es decir, cuando afecta a la capa basal, sobre todo a nivel de los melanocitos. Y cuando es más profundo, va a afectar a la capa dérmica. Y en la capa dérmica tenemos la papilar y la reticular. Esa la va a engrosar y por eso es que los de tez clara que no se cuidan tienen más arrugas, más que los menos. Porque están menos protegidos. Porque los rayos ultravioletas atraviesan, llegan a la dermis, papilar y reticular. Entonces la piel se engruesa y se vuelve menos elástica. Bueno, acá tenemos las capas de la piel. Bueno, en bosquejo. Acá tenemos las glándulas apócrinas, los pilosos, las écrinas, el tejido adiposo, dermis, ciliar subcutáneo y epidermis, ¿no es cierto? Entonces, famosas glándulas. Después tenemos las famosas uñas, ¿no? Tenemos las uñas de Gauss, las uñas de Lenz, las uñas de Lindsay, las uñas de Terry, las colonicas. A ver, manchego. Sí, doctor. ¿En qué patología se voy a poner? ¿Qué son las uñas de Lindsay? Para empezar. Aquí, doctor. Las uñas de Lindsay van a ser una coloración de las uñas azul, pero más en la periferia, doctor. Y vamos a encontrar en pacientes con en pacientes que están presentando o que van a tener el tratamiento de hemodiálisis. ¿Cómo son? Son, como les dije, en la periferia van a ser más azules ¿En serio van a ser esos? ¿Quién sabe? A ver, Sofía. Bueno, la mitad próxima va a ser blanquecina y la segunda mitad de la uña más estilizada va a ser rosada. Rosada distal y blancas en la parte. ¿En qué patología se está tratando? Pacientes hemodiálisis. Es muy común encontrar este tipo de niños en los pacientes con hemodiálisis. ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué está hablando de Román? Es de Román. Román, doctor. Sofía, tu apellido es Puma, ¿no? Y a ver. Medina. ¿Dónde está? A ver, las bandas de Mace. ¿Qué son y en qué patología están presentes? Estamos hablando de uñas, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Son lesiones transversales, blanquecinas. Está asociado a ya temas oncológicos puede estar asociado. ¿Cuál es tu apellido? Entonces son estas uñitas, ¿no? Las que tenemos. Las de Gao, las de Neis, las de Lindsay. Lo que le decía, ¿no? Esta parte es rosada y esta parte es blanca. Pinto en los pacientes con hemodiálisis. Algunos incluso dicen, no, que la glúndula pareciera que es la que adhesiva, ¿no? Que es muy blanca. Pero también tenemos las uñas tipo pulónica, que son en cucharita, que la vemos en las aminas ferropénicas, o las uñas acropáticas, ¿no? Y son uñitas, no confundamos los dedos a las uñas. Las uñas, los dedos, ¿no? Los dedos en palillo de tambor son
son típicos en los pacientes con problemas pulmonares. Ahora al mediodía veía un paciente y simplemente lo vi cianótico, eso del mediodía, y le jalé la mano. Cianótica y meridiocefalía de tamaño. Entonces, justo le hice la comparación a su hija con el que vino. Poseedor, ¿hace cuánto tiempo? Hace muchos años. Y desde cuándo estaban en toda una historia. Y después que sigo conversando, unos roncans, palpitantes. Y me dicen que hace más o menos 20 años ha tenido tuberculosis. Entonces, ¿qué traduce eso? Que el problema pulmonar crónico lo ha llevado a estos virus hipocráticos, que son empanillo de tambor, y que te está hablando de un proceso crónico. ¿Por qué se presenta de esta forma en los dedos y las uñas? Por la hipoxia tisular. La hipoxia tisular hace que se remodele el tejido y adquiere esa forma en empanillo de tambor. Y las uñas con esas características de vidrio de reloj, ¿no? Bien, acá, ahí está tus. ¿Qué uñas serían? 6. Estas, cordónica. Miren, lo que antes me decía Collantes, las capas, ¿cómo se diferencian? Lo que tenemos, la capa basal o germinativa, espinosa, granulosa, lúcida y estratocórnea. La córnea está, principalmente la capa córnea son células, se va remodelando. ¿Y a partir de qué se genera la capa córnea? A partir de la capa de las dos últimas No, no es germinativa, es germinativa. O sea, hay células córneas. Pues capa córnea. Es estratocórnea, doctor, capa córnea, que está constituido por lo que van a ser células queratinizadas. Estas células se caracterizan porque no presentan, se caracterizan porque no presentan más que queratina, doctor. No tiene núcleo. No tiene núcleo, no presentan ni siquiera organelles, y esta estratocórnea estará siendo reemplazado por lo que van a ser células del estrato basal, doctor. ¿Desde la basal sube o desde la capa espinosa? Doctor, estuve leyendo, doctor, y se menciona que el estrato basal primeramente van a ser células indiferenciadas o células madre. Estas últimas van a ser mitosis y postmitóticas, van a elevarse a lo que va a ser la célula a la estrato espinal. ¿Se sube? No, al estrato espinal. En el estrato espinal, doctor, maduran a queratinocitos. Pero sería a partir de lo que sería la capa basal y la capa lúcida, y eso llega hasta lo que son las capas espinosas, y a partir O sea, sube y baja. A ver, se origina en la capa germinativa y estas van a ir subiendo progresivamente hacia la capa granular y posteriormente a la capa córnea. Cada vez se van a diferenciar más. Sí, doctor. Para formar la capa córnea. Acá tiene estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal. Si ven ustedes la capa córnea, queratina. Miren, en la epidermis, queratinocitos 80%, melanocitos 10%. antiplántimérico, ¿no? Cada uno con sus funciones específicas. Y la dermis, tenemos dos capas principales en la dermis: la papilar y la reticular. Papilar de papilas y reticular de tejido elástico. Las dos capas. Cuando ya hay compromiso de la capa reticular es donde va a haber cicatrices. Si ustedes se cortan, se rasguñan, se hacen alguna herida, ese componente de la capa reticular va a dejar cicatrices. Si solamente la capa epidérmica, incluido la capa papilar, eso va a regenerar normalmente. La hipodermis, algunos autores lo consideran, Otros no. otros Solo como un medio de unión. solo como un. Ahora, color de la piel. 3 pigmentos. Melanina, ¿no? La roja era melanina, ¿no? No. Entonces, esas son los 3 componentes que nos van a dar una coloración a la piel. Obviamente, el más importante de estos 3 es la melanina. Ojo, casi todos tenemos misma cantidad De melanina. De melanina. La única diferencia es quién produce más Melanina y quién. quién produce menos. Imagínense si
simplemente por la poca o por el exceso de producción de melanina, mucha gente ha sido esclava, discriminada. O sea, ni siquiera es que tenga menos o más, simplemente porque sus células melanocíticas producían más melanina. ¿Qué collantes? Doctor, yo leí que incluso había unas enzimas que se llamaban melanosomas, que en sí, si esas son más grandes o pequeñas, ahí está la diferencia entre producción de melanina, ¿no? Pero Los melanosomas son los que degradan la melanina. Entonces, por eso, incluso teniendo misma producción, unos tendrían mayor degradación que otros. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, es una cosa tan de mala suerte, podríamos decir que muchos años han llegado a ser discriminados. Imagínense, simplemente porque esas células en un caso producen más que en el otro caso. ¿Qué tanta diferencia puede existir, no? Simplemente porque un gen, bueno, el otro es la hemoglobina, ¿no? Es el pigmento del glóbulo rojo, ¿cierto? Que simplemente en algunos les va a dar cierto tono de color y en algunos, al no tener mucha hemoglobina, les va a dar más palidez. Tú sigues con venga, ¿no? Los carótenos y bilirrubinas, ¿no? Los carótenos, sobre todo los chinos, ¿no? La raza, entre comillas, amarilla. ¿Por qué son amarillos? Entonces son los tres que van a conjugar, obviamente predominantemente más la melanina, que va a ser los diferentes tonos o coloraciones en nuestra. Coloraciones patológicas, la rojiza, la cianótica, la hipérica. Simplemente van a haber variables. La cianosis. ¿Por qué? Porque hay un incremento de hemoglobina reducida. ¿Qué es la hemoglobina reducida? Es la hemoglobina que no se une al oxígeno y esta, cuando es mayor a 5 gramos por decilitro, nos va a dar ¿no es cierto? Y hay formas de reconocer la central y la periférica. ¿A qué se refiere la periférica? A alguna alteración periférica de una armonización. Y la central a nivel sistémico. La periférica puede ser arteriosa. No, la periférica arteriosa puede ser venosa. Y miren, ¿no? Central y periférica. Ahora, también hay coloraciones patológicas. Por ejemplo, la melanosis addisoniana. Justo hemos subido el domingo un paciente. Los que van a trabajar conmigo van a ver un Addison en el piso. Bien morenito es Addison. Y no es que esté morenito porque se ha quemado o porque le corresponde la raza, sino, ¿qué pasa en el Addison? ¿Qué pasaba en el Addison, María? Molina. Aquí, doctor. A ver, ¿qué pasa en el Addison? ¿Por qué los pacientes adquieren esa coloración oscura? ¿No sabe? Es bien curioso, ¿no? Los que preguntan no saben y los otros sí saben. Después de Medina está Montesinos. Te escucho. ¿Por qué la coloración oscura en los pacientes con Addison? Con enfermedad de Addison, ¿ah? Porque hay Addison primario, secundario y terciario. El Addison primario cuando la lesión está a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Por qué adquiere esa coloración? Perdón. Addison primario es cuando la lesión está a nivel de la glándula suprarrenal. Secundario hipófisis, terciario hipotálamo. Entonces, cuando la lesión está a nivel de la glándula suprarrenal, los pacientes adquieren una coloración oscura, a la cual la conocemos como enfermedad de Addison. ¿Por qué? Con enfermedad de Addison, en caso de la glándula suprarrenal, hace que exista lo que viene siendo una secreción de cortisol, por lo que viene siendo en sí el estrés y también lo que será la aldosterona. ¿Y qué pasa cuando no funciona eso? Porque hay una tuberculosis a nivel de la glándula suprarrenal. Este es un ejemplo, una enfermedad, una isquemia, una tuberculosis. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el paciente va a broncearse? No presenta lo que va a ser una resistencia de agua.
ACTH, doctor, si no me equivoco. Una ACTH existe, va a estar contribuyendo, un ACTH va a estar en coordinación con en correlación con lo que viene siendo la experimentación, doctor. Y al existir un aumento de ese ACTH, va a existir lo que será una pigmentación mayor, doctor. No está así. A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, cuando afirma que el síndrome de Addison es por como dijo, niveles bajos de cortisol, y cuando el cuerpo detecta eso, hace que el eje hipotálamo hipófisis aumente más el ACTH, haciendo que estos sobreexciten más el receptor de beta lipotropina, si no me equivoco, haciendo que tenga un mismo efecto que el NSH, provocando una hiperpigmentación. Muy bien. Bastante bien. A ver, iba a hacer lo mismo. O sea, la ACTH se va a incrementar. Si la suprarrenal no funciona, ¿qué va a hacer el eje? Va a dar más ACTH. ACTH, porque la glándula suprarrenal no produce mineralocorticoides, glucocorticoides, todo lo que tiene que producir. Como no produce porque está dañada, la ACTH le va dando. ¿Qué pasa con la ACTH? Se eleva. Y la ACTH se parece mucho a la MSH. ¿Y qué es el MSH? Estimula la producción de melanina en los melanocitos. Entonces que los pacientes se vuelven oscuritos. Que no va a pasar lo mismo cuando el Addison es secundario o terciario. Ahí no va a haber estímulo. Cuando es secundario, por ejemplo, cuando es la hipófisis, que no produce ACTH, ¿por qué se tendría que hiperpigmentar? No hay otra forma. Solamente se hiperpigmentan los primarios. Insisto en lo mismo, esta es la glándula suprarrenal y le tiene que dar el estímulo la hipófisis, el hipotálamo y el hipófisis. La hipófisis le da ACTH para que este produzca. Si este no produce, sigue peleando con la ACTH, se sigue incrementando, y esta ACTH se parece tanto al MSH que van a estimular a los receptores de los melanocitos. ¿Se entendió? Esa es la explicación. Y se debe hiperpigmentar en forma generalizada. En todo el cuerpo, en pliegues, en lengua, en todas las zonas. ¿Cuál es tu apellido? Guarán. ¿Quién más participó por allá? Concha, ¿no? Miren, por ejemplo, otro tipo de bronceado. Entonces, cuando hacemos las análisis de semiología de la piel, siempre tenemos que preguntar varios factores. Por ejemplo, cuándo comenzó, cuáles son las lesiones, qué síntomas tiene, si tiene cualquier otro aspecto que nos ayude. Entonces, al examen físico, sí tenemos que ver en la inspección la topografía, la distribución, la forma, el tamaño, los bordes, el contorno, si es simétrico, si es localizado, generalizado, si es redondo, oval, anular. O sea, tenemos que aprender a distinguir. Cuando el grupo de Sofía hizo semiología de piel, lesiones muy generales, y no sirven, ¿no es cierto? Tenemos que ser específicos en lo que describimos. Ahora, a veces es un poco complicado describir las lesiones de piel, porque esa misma lesión puede estar en la cabeza, en el tronco, en los pies, no sé, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando ellos me preguntaron, ¿cómo describo? Describo, por ejemplo, la lesión primaria, tipo una mácula, por ejemplo. Voy a poner en el caso una mácula. Una mácula es una lesión primaria donde existe hiper o hipopigmentación. Hiper o hipo. Voy a poner un ejemplo del vitiligo. Un vitiligo que tiene lesiones en la cabeza, tórax, pies, etc. ¿Cómo lo describo? Cojo piel y describo lesiones hipopigmentarias de 3x2 en cabeza, de 1x2 en tórax, etc. Sí, lo pueden hacer. O lo pueden hacer por regiones también. O sea, ya es criterio de cuál se les hace más fácil. Porque la misma lesión puede estar en su cabeza y en sus pies. Cojo piel y describo piel en cabeza, piel en pies, piel, etc. El tipo de lesión. O
Cuando me toque cabeza, describo esa lesión. Cuando me toque tórax, describo esa lesión. Cuando me toque pies, describo esa lesión. Es indistinto, pero se tiene que describir. Por ejemplo, a la palpación. Hay algunas lesiones profundas. Miren acá. Los diferentes tipos de lesiones. Agrupada, anular, arqueada, típica, esquircinada, con frente, discoide, delimitada. Es un montón. Entonces, la que más se nos acomode a lo que más se asemeje, podemos aplicarla, porque tenemos un montón de lesiones en ella. Por ejemplo, ahora pasamos a lesiones primarias. Es una mácula. Por ejemplo, ¿qué es una mácula? Una mancha. ¿Es diferente decir mácula, mancha, rubí? ¿Por qué es diferente? ¿La mancha? Es lo mismo. Pero para algunos autores Mora, la mácula es chiquitita y la mancha es grande. Algunos autores dicen 0,5 a 1, más de 1, o de 0,5 dicen que y esa puede ser, y es lesión plana. Lesión plana. Entonces tenemos dos tipos. Pueden ser vasculares o pueden ser pigmentarias. Las vasculares, obviamente, como su nombre lo dice, son manchas o irrigación, con alteración de los vasos. Puede ser arterial, venoso, hipoflujo, malformación. He visto varios pacientes que tienen telangiectasias, por ejemplo. ¿No es cierto? Vamos a buscar arañas vasculares. Esas son telangiectasias, por ejemplo, ¿no? Que son manchas vasculares. ¿Alguna vez les ha golpeado? Por vitropresión vamos a hacer la diferencia entre una mácula pigmentaria y una mácula vascular. La pigmentaria no desaparece y la vascular desaparece. Y vuelvo a mi pregunta. ¿Alguna vez te han golpeado? ¿Cómo has quedado? Así. Cuando los golpean, bueno, cuando se golpeaban, ¿qué va a pasar? ¿Van a adquirir una coloración? Morada. ¿Y después? Verde. Después, amarilla y desaparece. ¿Por qué creen que pasa eso? Por la degradación de la hemoglobina. ¿Qué tiempo va a durar? 5 a 7 días. Y esos procesos son la degradación de la hemoglobina. No me confundan esas manchas, porque son manchas, a los hematomas. Porque los hematomas son inflamación de sangre. Y las manchas son planas. Son planas. Son planas. Los hematomas tienen contenido. Entonces por eso las manchas son planas. Y cuando se golpean o los golpean, se transforma toda esa generación porque ha habido extravasación. Y sería una mancha vascular. Que normalmente lo conocemos como equimosis. Pero es una mancha vascular. ¿Se entiende, no? Bueno. Hace poquito, día de mamá, creo, ¿no? Día de luna, hace 2 meses. Siempre hay que tener mucho cuidado con los melanomas, que es un cáncer en las células melanocíticas. Y curiosamente, este tipo de cáncer es uno de los más agresivos. Es uno de los más agresivos. Al igual que el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas, su vida de vida, ya fue, ¿no? Sobre todo páncreas. Los melanomas son casi de ese nivel. Ya los melanomas ya, imagínense, lo curioso es fácil de diagnosticar, fácil de detectar, tienen lunares, a no ser que tengas un lunar en la espalda, Sofía, y te vea, pues no te veas, ¿no? Pero son peligrosas. O sea, ¿cómo? Alguien siempre los verá, ¿no? Y tienen ese aspecto, ¿no? El famoso ABCDE. Eso hay que diagnosticarlo y tratarlo precozmente, porque eso es muy peligroso. Bueno, mácula frágil. Otra lesión primaria que se caracteriza por una elevación que puede ser epidérmica, subepidérmica, ¿no es cierto?
esa es la característica. Epidermis, dermis, dermoepidérmica, en diferentes patologías. O sea, hay que empezar a diferenciar. Placa. La placa es algo parecido a una mácula, pero es grande. No, no mácula. Pero iba a ser. ¿Que la placa es una mácula grande? No debería ser así, ¿no? La placa es mancha, y pápula y placa. Pápula y placa. La placa es igual que una pápula, pero grande. más grande. Por ejemplo, la psoriasis, ¿alguna vez han visto que no tenga... ¿En serio eso dice tu libro? ¿O es ese libro? ¿Ah? ¿Tu libro? ¿Eso dice el libro? Ajá. Yo te digo manchas, café... Pero hay que aclarar esto, ¿no? Y a veces, curiosamente, los libros de psicología parece que el libro está mal. Pero incluso en el mismo ejemplo de dolor visceral, se nos duele, ¿no? Pero sí duele. Y así estoy viendo que en el libro dice Suárez, ¿no? El Suárez dice, sí está, ¿no? Blanca como una máquina, ¿no? Pero ojo, estoy aclarando, no es lo mismo. Mácula y mancha en su grupo. Pápula y placa en su grupo. Bueno, no vamos a decir que está mal hecho, ¿no? Es un libro y bueno, lo ha pasado ahora. Vegetación. ¿Qué es una vegetación? Proliferación de papilas térmicas. La capa De la capa epidérmica papilar. Esa es una vegetación. Entran los condilomas, las verrugas, los nódulos. antónimo de lo que Es una lesión sólida, de 0,5 a 1 es más centímetro. profundo y menos Profunda. Se palpa, Se palpa, pero no se ve fácilmente. El tema nodoso, si se ve, Sí se puede ver eso. ojo, está en no se ve si el nódulo, sino se ve la lesión inflamatoria. ¿Bien? No, esta hora no entendí. Tubérculo. Entre placa. Pápula y no. O sea, son profundos, pero no tanto. Tumor. No necesariamente neoplásicas, ¿no? Como formaciones. Bueno, cuando hablas neoplásicas ya usted se llama forma. Un conjunto de nódulos, ¿no? Básicamente lo asociamos mucho a citis, ¿no? Laceración y cicatrización. Pápulas que pápula menor a 1 centímetro, luego verruga. ¿Y cómo es esto? Esta carne de verruga. Pues superior a Romaña. Romaña, sí. Acá también dice lo mismo, ¿no? Pápula menor a 1 centímetro, luego verruga. Una verruga. No hay verruga planita, ¿no? No, es que en este cuadro lo clasifican ya como, o sea, lesiones sólidas palpables. Las anteriores que les mostré eran lesiones planas, no palpables. Pápula, no, pápula es sólida, atrás. Sí, pápula es Nódulo, tumor, placa y abón, ¿no? Lesiones con contenido líquido, vesículas. Típico es imagen de su mano izquierda. Herpes zóster. Ahora yo tengo un paciente con herpes, justo. Lesiones necróticas. Si no se te veo acostumbrando, ahí está. Hemos sacado las puntitas. Si está bien que les diga lo mismo. Claro que sí, porque la lesión no es en la piel. Entonces, la familia pelosía no tiene ya sedimento en el tejido necrosado, que se le ha sacado que era superficial, pero le va a seguir doliendo porque lo que le puede pues a ustedes. Recuerden que es el virus de la varicela, y
Cuando son jovencitos les da varicela, y cuando son grandes ya no les puede dar varicela, les da herpes. Cuando les da herpes se produce porque las defensas se caen. Es un paciente de 78 años, el señor buscó cáncer o alguna inmunosupresión. No estoy encontrando ese incluso tuberculosis, todas estas enfermedades, pero el dolor sigue. Y estoy ahora con morfina, con buprenorfina. He usado pregabalina, metamizol, tramadol, amitriptilina, debían de usar morfina o buprenorfina. Ojalá que le cambie. El dolor es intenso, pero ya no tiene las heridas, ¿no? La esposa dice, pero si ya no tiene, las hijas también. Pero la lesión no es por la piel, es por el nervio. ¿Qué tendría que ser? Un bloqueo, ¿no? Pero las lesiones en piel aparecen así. Y estas se necrosan, pueden llegar a producir tejido lesional piel, ¿no? Como ha pasado con este pacientito que tengo. Ya le doy de alta, espero que se vaya. Porque el dolor ya pues es fuerte, ¿no? Esto como ampolla. Es otra lesión líquida, contenido líquido. Pero la ampolla, la vesícula, porque tiene tabicaciones, lobulaciones. Y la ampolla, el tema no lo tiene. Son más grandes. Pústulas. Una vesícula Con contenido purulento. Vesícula polipústula, ¿no? Después vamos a pasar a escamas. Y justamente las escamas son una hipertrofia del tejido córneo. Que se hipertrofia y se escama. Puede ser lesión primaria, puede ser secundaria. Primaria, una ictiosis, secundaria, una lesión traumática que luego genera hiperproducción, ¿no? Costra, todos saben qué es una costra, ¿no? ¿Qué es una costra? Todos en su cabecita han tenido una costra. Bueno, todos se imaginan cómo es una costra, pero a veces no tienen la facilidad de decir que se produce por la desecación. ¿Qué es desecación del tejido de sangre? Que se seca y se vuelve la costra, ¿no? Cuando les preguntaba qué es costra, todos en su cabeza saben qué es una costra, pero no saben cómo expresar. O cuando les digo qué es una úlcera, todos imaginan una úlcera, pero no saben qué es. ¿No? Y es la pérdida de sustancias. Entonces, en su cabeza se imaginan cómo es una úlcera. Igual una costra, pues todos hemos una costra, ¿no? Yo no creo que aquí hay alguien que no haya tenido una costra. O hay alguien, creo. Se habrán caído siempre pues de rodillas, no sé, ¿no? Algo se habrán golpeado siempre, ¿no? Y se habrán hecho costrita. Pero, a ver, dígame qué es. Nadie sabe. Ese es el negrito que, ¿no? Gangrena. La gangrena es por la oclusión de la irrigación arterial, no es venosa. En este caso debe haber una trombosis arterial de este dedo, es la necrosada. ¿Qué pasa cuando tenemos las gangrenas o las escaras? Los pacientes mucho tiempo postrados. No es por las venas, es porque la irrigación arterial no ha llegado, han muerto. Y su solución de cualquier nivel, ¿no? Úlcera, atrofia. ¿Cuántos tienen atrofias acá? Empiezo, mira. ¿Qué es la atrofia? La disminución de la elasticidad. Belleza. Es la disminución de la elasticidad de la piel y del espesor también. La disminución de la elasticidad. Número. No tanto. En número y en tamaño. A ver. ¿Es la disminución o la descamación de las capas de la piel? Descama. Teóricamente la... Bueno, en este caso de la escapa, Solo atrofia. Tiene la capa circular, que está justamente para la flexibilidad.
Esa es la atrofia. Es la atrofia. Es lo que he hecho. Cicatriz. Todos tienen una cicatriz, ¿no? En alguna parte del cuerpo. Lesiones con mieloma, liguera, quiste, absceso, forúnculo, carbunco, coikilodermia son lesiones especiales que tienen diferentes fases. Generalmente las vemos en mitosis. El infectasis, miren, acá está como lesión especial, pero en el fondo es. ¿Pero qué es? Mácula vascular. Con ligama combinado. Comedón. Creo que todos han tenido un comedón en su momento, ¿no? Algunos deben tener todavía. Parte del acné, ¿no? Un folículo piloso que se tapa, se obstruye, se mete una bacteria y toda la glándula sebácea que tiene que excretar se tapa y se forma una purificación. Queratosis, y sobre todo en pacientes mayores, es una hipertrofia de la capa córnea. Milium, infiltraciones, lesiones cortiformes, cortiformes. ¿Qué sería el pesoste? ¿Cuál es la diferencia entre un exantema y un hemantema? Uno es en la piel y otro es en la mucosa. ¿Hemantemas? ¿Hemantemas qué será? Enantemas en mucosas y exantemas en. Muy bien, chicos, acá tenemos un poco de terminología. Que se vaya mejor. ¿Qué ha pedido? Rojas. ¿Topilo? ¿Entonces? Por ahí estaba. ¿Topilo? Y para terminar, algunos términos semiológicos, ¿no? Derma, ya sabemos que es piel, ¿no? Dermatitis, a todo esto es inflamación, ¿no? Hidro, de líquido, o de glándulas sudoríparas, oni, de uñas, querato, de córnea, y, bueno, explico este pelo, ¿no? De cabello. Muy bien, chicos, hemos terminado la. ¿Puedo decir algo? Es que, bueno, Apoyantes también participamos, ¿no? Con su laboratorio. usted mencionó la regla del ABC. Y bueno, me gustaría mencionar este retiro, ¿no? Hay una parte importante de la cronosensibilidad que está bastante importante para poder diferenciar una lesión maligna y una, bueno, en este caso una lesión, bueno, que sea benigna, ¿no? En este caso, por ejemplo, se va más a la cola tener esta característica, como por ejemplo el tejido del tamaño, que otros factores irregulares, el tono variado, el diámetro variado también, y bueno, básicamente estas son características actuales de esta experiencia que tenemos, por ejemplo, a comparación de lo que sería por ejemplo, una lesión en la piel, que sería un melanoma, podríamos tener una lesión maligna que sería un cáncer de piel, ¿no? En este caso un cáncer de piel maligno. ¿Cuál es el primero? Rojas para Hemos continuado el clase, chicos. Gracias.